Vamos ahora con nuestra parte 3. Cambié ahora al lugar donde trabajo. Yo vengo desde La Plata hacia Buenos Aires y subo, me dejan en la parte de abajo del nuevo Puerto Madero, con esos accesos por el Paseo del Bajo. Subo a la escalera y lo primero que me encuentro ahí, a donde trabajo yo, y digamos que, a ver, en este lado, a ver, ahí está, en este lado de ahí, de ese lado, tengo mi oficina, da frente al Ministerio de Economía, que está ahí, está del otro lado. Así que, como para que sepan de dónde le estamos charlando, y hoy no hace ese día soleado, está bastante feo y lluvioso. Así que sigamos con nuestro tema de el derecho civil y el derecho administrativo para el análisis de la responsabilidad del Estado. Suspendo un cachito. Suspendí porque no había abierto el PowerPoint. Así que, abierto el PowerPoint, seguimos con lo que estábamos charlando al final de nuestra clase anterior, de nuestra charla anterior, vinculado con la aplicación del derecho civil. Y digamos, como 3 introducciones a este tema. Obviedades, ya ustedes lo saben, pero para darle un marco teórico y para que tomemos esto como fundamento de la charla posterior, porque es un debate áspero el que hay entre civilistas y administrativistas en relación a este tema. El primero era la aplicación del derecho civil por analogía, como una de las clásicas tradiciones del derecho administrativo argentino. La segunda era los 3 tipos de leyes que sanciona el Congreso Nacional, y el reforzamiento de la autonomía de las provincias realizada a partir de la Constitución del 53-60 y reafirmada en la Constitución del 94, a diferencia del texto puro de 1853. El otro punto básico de los 3 pilares en los que se asienta este análisis que tenemos que hacer de la responsabilidad del Estado es el de la función administrativa como eje, centro y foco en el que gira el derecho administrativo en la actualidad. Recordemos que el derecho administrativo en algún momento fue el derecho de lo que llamó las administraciones públicas o la administración pública, y permítanme ser autorreferente con la provincia de Buenos Aires, con su viejo Código Varela del año 1905, en donde uno de los ejes centrales para poder ingresar a la jurisdicción contencioso administrativa, y volvemos a la influencia del derecho francés. El derecho francés tenía cosas muy buenas para nuestro derecho administrativo, como esta visión más moderna y más garantista en relación a los derechos de los particulares, que tiene el derecho francés por sobre el derecho anglosajón, pero también tenía un problema serio, que es el copiar otras instituciones y copiarlo en base a la impronta del Consejo de Estado. En la Argentina no había Consejo de Estado, por razones obvias. Entonces, cuando se quería implantar una revisión judicial de la actividad administrativa, existía una referencia inevitable a ese foco de atracción intelectual que era la jurisprudencia del Consejo de Estado. Entonces, ¿qué se encontró? ¿Qué se encontró en las provincias, sobre todo? Bueno, algo más o menos parecido a ese órgano concentrado, inicialmente radicado en París, ahora está totalmente descentralizado en Francia, en donde se resolvían los conflictos entre los particulares y el Estado. ¿Y qué era lo más parecido en las provincias? Bueno, las cortes. Las cortes eran las cortes provinciales eran a las que se les pasaba toda esa atribución de la jurisdicción contencioso administrativa a un organismo que no tenía nada que ver con esa idea de la Revolución Francesa, en la cual no hay una revisión, la posibilidad de una revisión por parte de
la jurisdicción común, la jurisdicción civil de la actividad del Estado, ese resabio de la Revolución Francesa que veía con notorio disfavor y descrédito a la judicatura tradicional, a los jueces tradicionales, con esa impronta nobiliaria, conservadora, que ellos consideraban retrógrada. Bueno, impidieron ya desde los tiempos de la Revolución Francesa la posibilidad de que la administración sea juzgada por los jueces comunes y por lo tanto establecieron un organismo separado, inicialmente, y abro comillas, dependiente de la administración o integrando la estructura de la administración, que fue, y siendo muy centralizado, que fue paralelamente, más allá de la letra de la ley, cada vez más independiente en cuanto a criterio de la administración, por más que formaba parte de la misma y la sigue formando hoy en día. Entonces, de esta idea de organismo centralizado que resolvía los conflictos entre particulares y el Estado, de una manera totalmente centralizada. Bueno, este fue Bielsa mediante la inspiración que se tuvo para empezar a pensar en la revisión de la actividad estatal por una jurisdicción concentrada, concentrada en las cortes provinciales y sin ningún tipo de centralización, lo cual en provincias como la provincia de Buenos Aires, recuerden que yo soy de Bahía Blanca, y hasta el año 1997, si una enfermera tenía que quejarse porque le daban mal no le habían concedido una licencia, tenía que agotar la vía administrativa y recién después ir a la Corte Provincial a reclamar por sus derechos a 700 kilómetros del lugar donde se empeñaba su tarea. Entonces, esto venía a que la idea inicial de que la administración es el centro de la jurisdicción contencioso-administrativa y el centro del derecho administrativo, se pasó a la idea del ejercicio de la función administrativa. Es decir, la administración como la satisfacción de las necesidades continuas, permanentes e inmediatas de la población, puede ser realizado tanto por las administraciones públicas, por la administración centralizada y descentralizada, como por los particulares. Y es el ejercicio de esta función administrativa en donde encontramos al derecho administrativo moderno. Y si se me permite el localismo, y en esto creo que hay consenso general, el código contencioso más moderno y mejor de la República Argentina es el código de la provincia de Buenos Aires, sancionado a partir de la reforma constitucional provincial del año 1994, que debió empezar a regir empezar a tener vigencia en el año 1997, que por cuestiones políticas de aquel entonces, recién en el año 2003 empezó a regir, pero que tiene en su artículo primero este reflejo del viraje desde el derecho de las administraciones públicas al derecho de la función administrativa como eje del derecho administrativo. Y fijémonos que dice que es la actividad del Poder Ejecutivo, municipios y demás entes que se presume como realizado en ejercicio de la función administrativa. En la primera parte de este artículo, en el 1.1, habla que para aclarar para borrar nuestra tradición provincial del Estado como foco y única posibilidad de la competencia contencioso administrativa, dice que también otras personas pueden ser juzgadas en el fuero contencioso administrativo siempre y cuando ejerzan la función administrativa. Y después el otro punto que remite a lo que hablábamos recién, esa vieja tradición de la República Argentina, que no es más que reflejar la tendencia continental europea, que es, a falta de previsiones dentro del derecho administrativo, que es un derecho que se está permanentemente moldeando, odio decir lo que dicen todos los administrativos, un derecho infieri, que es un derecho permanentemente en formación, a falta de cuerpos orgánicos, a falta de un desarrollo histórico
como el que clásicamente tenemos que reconocer al derecho civil que nos lleva en cuanto a estructura orgánica, en cuanto a organización, en cuanto a un corpus coherente y establecido, muchos siglos de ventaja a un derecho administrativo más o menos orgánico. Bueno, a falta de previsiones normativas expresas, existe una aplicación analógica del derecho administrativo. Pero eso no saca del derecho administrativo el hecho que nosotros busquemos inspiración o soluciones dentro del derecho civil. Quita la condición de derecho administrativo a la controversia o a la solución que nosotros estemos dando. Bueno, y por eso traje a colación el Código Contencioso de la Provincia de Buenos Aires. Fíjense que dice que las actividades se presumen en ejercicio de las funciones administrativas y regidos por el derecho administrativo, más allá que se aplicaren por analogía normas de derecho privado o principios generales del derecho. O sea, eso no lo saca de la competencia contenciosa administrativa, porque es materia contenciosa administrativa, más allá que nosotros utilicemos por analogía, como hablábamos de los lagos en la clase pasada, el derecho civil. El mismo código también se encarga de destacar que nosotros, por más que utilicemos el derecho civil, por analogía en los temas de responsabilidad patrimonial del Estado, sigue aplicándose el Código Contencioso Administrativo. Es por ello que la jurisdicción contencioso administrativa no se ve alterada por más que apliquemos por analogía normas de derecho privado. Entonces, el primer punto es el hecho que nosotros hablemos de cuestiones civiles o, como vimos en los antecedentes, en donde las referencias a cómo y dónde se podían encontrar regidas la responsabilidad del Estado, eran el derecho civil, claro que sí, pero bueno, pero el Código Civil, cuando habla de la falta de servicio o la interpretación jurisprudencial del 1112, que objetiviza la responsabilidad del Estado cuando no se presta un servicio de una manera adecuada, ¿estaba pensado por el Estado? Claramente no. Es un Código Civil. Claramente hay normas de derecho administrativo dentro de los códigos civiles. Cuando hablan de las personas de derecho público, claramente están hablando de temas de derecho administrativo. No todo lo que está en el Código Civil es derecho civil, habla de derecho administrativo. Ni toda referencia que hagamos nosotros dentro del derecho administrativo, por vía analógica al derecho civil, nos transforma la causa en civil. Y vamos a ver el tema de causa civil, otro punto como para que lo tengan presente. Y por eso les traigo a colación nuestro código provincial, más allá del pequeño orgullo de ser, y creo que en esto hay una unanimidad, de que es el código más y mejor desarrollado de los hoy vigentes de la República Argentina. Yo algo he tenido que colaborado en su redacción, pero también patrocinando el Colegio de Abogados de la provincia cuando no arrancaba el fuero contencioso administrativo por cuestiones políticas que en algún momento, pasada la pandemia, que nos podamos encontrar y charlar, es interesante para recordar. Por otra parte, este punto de el derecho de daños por actividad del Estado o la obligación de reparar por actividad estatal como derecho administrativo y por lo tanto derecho local, es un clásico en la República Argentina. Las provincias clásicamente han legislado sobre contrataciones administrativas, sobre error judicial, sobre limitaciones administrativas a la propiedad, estableciendo cómo, cuándo y dónde hay que reparar. Recordemos, lo legislan las provincias. ¿Y por qué lo legisla la provincia? Porque nunca se ha considerado una legislación de fondo del artículo 75, inciso 12, o permítanme el viejazo, el 67, inciso 11 de la Constitución pre-94. Entonces, nadie se escandalizó, nadie se horrorizó porque se legislara esto. Es decir, miren, si son todas contrataciones basadas en el derecho público local o derivadas de la actuación de un organismo público o de alguien que ejerce la función administrativa dentro de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el tema de las limitaciones administrativas a la propiedad. Las limitaciones administrativas para la propiedad las puede establecer
tanto la administración pública por sí misma, o alguien que ejerce la función administrativa. ¿Qué particular clásicamente ejerce la función administrativa? ¿Cómo, eh, cómo se ha originado también el derecho administrativo por incumplimiento o por alguna acción de organismos no estatales, o hasta de sociedades anónimas, como son los concesionarios de servicios públicos? Bueno, los concesionarios de servicios públicos en las provincias pueden requerir, por ejemplo, la constitución de una servidumbre de electroducto, pueden utilizar las leyes de electroducto o de servidumbres de cada una de las provincias argentinas y pueden establecer las reparaciones en base a las pautas y principios tanto de procedimiento administrativo para llegar a, primero, hacerse de la posesión de la traza por donde debe circular ese electroducto, pero no solamente en esos temas de procedimiento, de cómo hago para avanzar en el establecimiento de los precios de un electroducto, sino también cuánto debo pagar. Cada una de estas normas establecen parámetros de pago. Cada marco regulatorio de las provincias sobre sus propios servicios que regulan las provincias. Recordemos, por ejemplo, que el gas, por cuestiones difíciles de entender, tanto en cuanto a su distribución como, perdón, en cuanto a su transporte, por las transportadoras de gas, recuerdo, la zona mía de influencia, transportadora de gas del sur, como por las distribuidoras dentro de la provincia de Buenos Aires, del APE, del Sur, etcétera, están regidas por derecho federal. No así, no pasa lo mismo en relación a la electricidad. La electricidad tiene el transporte regido por el ENRE, por autoridades administrativas y marco normativo federal, pero la distribución eléctrica, la domiciliaria e incluso el transporte intraprovincial está regido por normativa provincial, y eso es derecho público provincial. Y dentro de esas pautas provinciales están establecidas también pautas indemnizatorias provinciales. Entonces, tanto el procedimiento, la forma, como el fondo que se paga, lo legislan las legislaciones provinciales. ¿Alguien se escandaliza por esto? No, nunca. Ahora nos queremos desgarrar la vestidura porque se sancionó un nuevo Código Civil o porque está el fallo Estrada, de que vamos a hablar más adelante, en la cual este tema nos horroriza. Pero clásicamente, no quiero parecer conservador diciendo, bueno, siempre se ha hecho así, pero es un parámetro de interpretación válido, es cómo se ha comportado el derecho argentino en relación al ejercicio por parte de las provincias de su potestad para regir indemnizaciones o reparaciones de daños derivados de la actividad administrativa. Y perdónenme el énfasis, pero la verdad que parece que este tema de la responsabilidad del Estado en manos de las provincias es una cosa novedosa, ¿no? Es una cosa que es más vieja que la esperanza. Y en muchos de estos casos, aún las legislaciones provinciales, aún los tribunales provinciales han aplicado, reitero, como es un clásico dentro del derecho administrativo argentino, el derecho civil no de manera directa, sino por analogía. Y eso, en la aplicación del derecho civil por sí mismo, no lo saca del ámbito del derecho administrativo. Y tenemos una última consagración de este principio, que es la Ley de Responsabilidad del Estado, la 26.944, en la cual establece cuánto, cómo y dónde se debe pagar por la actividad lícita e ilícita del Estado, y en su último artículo dice que se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de la Ley de Responsabilidad del Estado en sus ámbitos respectivos. Entonces, claramente consagra la responsabilidad del Estado como una responsabilidad administrativa, y al consagrarla como responsabilidad administrativa está diciendo que son las legislaturas locales las que deben o adherir a esta norma o dictar una norma de responsabilidad del Estado a nivel provincial para no seguir aplicando analógicamente
normativa del derecho común dictado en base al artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional por el Congreso Nacional. Y esto nos invita a reflexionar que qué pasa con esas provincias que no han dictado estas leyes especiales. ¿A dónde deberán recurrir por analogía? ¿Al Código Civil o a la Ley de Responsabilidad de Estado? Me parece que la respuesta se impone. No tengo una previsión propia, ¿a dónde voy a recurrir? Bueno, recurro analógicamente para encontrar soluciones a el ámbito de la responsabilidad estatal. Esto tiene algunos conflictos, claramente, después de lo que se habló en el fallo Aquino, ¿recuerdan ustedes?, sobre dónde y cómo se tienen que imponer las limitaciones de responsabilidad en materia de indemnización plena, donde es muy terminante en cuanto a que tiene que ser establecido por ley, es decir, podemos interpretar a favor de una provincia por vía analógica la aplicación de algún principio de limitación de responsabilidad que está establecido en la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional. Bueno, tema interesante. ¿A dónde debemos recurrir para buscar los principios de reparabilidad por actuación del Estado cuando no está prevista en las provincias? Es un tema interesante y profundo, pero lo que no me dejo de sorprender es el enojo, porque la palabra es esa, el enojo de los civilistas en general, porque nosotros osemos en pensar que existe una responsabilidad del Estado que está regida por principios de derecho administrativo y que esos principios de derecho administrativo son por definición diferentes a los del derecho civil y por lo tanto no tienen que ser legislados por el Código Civil. Para que no haya suicidios en masa, vamos a hacer una pausa y continuamos charlando un poco más de la diferencia entre el derecho civil y común. Hasta ahora yo, que soy convencido de esto, he dado la postura a favor del derecho administrativo en relación a la aplicación de sus principios a la responsabilidad estatal. Redondearemos esto en la primera parte de nuestra charla que viene y después también daremos de la manera más objetiva que se pueda la visión que tiene el derecho civil sobre los temas de responsabilidad de Estado. Así que ya, gracias por el aguante, seguimos un poco más adelante.